Un privilegio volverlos a saludar, estar conectados un lunes más en el cual el Señor nos va a hablar. Te invitamos a que llames a tu familia y que podamos juntos adorar al Señor. Elijo hoy agradecerte, Dios, te adoraré con mi corazón, despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Elijo hoy agradecerte, Dios. Te adoraré con mi corazón, despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Y decimos, bueno, bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y verdad. Gracias, yo te digo gracias. Y como el sol es tu fidelidad, tu infinito amor, inmenso como el mar, despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios. Bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y verdad. Gracias, yo te digo gracias. Bueno eres Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias en espíritu y verdad. Gracias, yo te digo gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Y gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Y gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias. Te damos gracias, mi Señor. Que en esta noche todo este lugar se llene con palabras de agradecimiento por la bondad del Señor,
porque Él ha estado presente siempre. Él ha estado presente siempre. Y hoy nos llenamos en nuestro corazón con agradecimiento por sus bondades, por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él hará. Que todo este lugar se llene de un ambiente de corazones agradecidos que reconocen la voz de su Señor. Oh, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Y gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Y gracias, tú y solo tú despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Amor, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Podemos ver en la Escritura cómo David, no solo siendo rey o un salmista, pudo ser ejemplo de servir a su generación, de buscar la voluntad de Dios y transmitir ese mensaje vivo y real. Vamos juntos a leer Hechos capítulo 13, versículo 36, y dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Acá podemos resaltar cómo él se dispuso, no solo a pensar en sí mismo, sino a pensar qué iba a dejar de ese legado a su generación. Hoy nosotros tenemos también esa asignación como padres. Cómo nosotros, no solo en pensar en las necesidades personales o en los sueños personales, sino de decir: Señor, ¿cuál es la voluntad tuya en establecer hoy ese mensaje que debemos dejar a nuestros hijos de esa fe viva? Amor. Y la Escritura establece que Dios es un Dios generacional. Y aquí como David permaneció y le dio esa continuidad hacia lo que Dios quería, y es hacer la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es básicamente transferir, no por obligación, sino por algo que sucede en el corazón. Es hacerlo para el Señor. Y aquí nosotros, cada uno de nosotros, es posible
a vivir una generación y no cumplir el propósito de Dios. Pero hoy más que nunca, vivir la generación es hacer la voluntad de Dios para esta generación, un modelo nosotros como padres, nosotros como hijos, ¿qué estamos transfiriendo? Y desde esa posición, ¿cómo hoy Dios tiene entonces propósito con la generación? ¿Cómo yo soy ese puente? ¿Cómo yo me vuelvo ese puente? Y la vida de David es un ejemplo claro, es un ejemplo que transmite ese vivir, y lo pongo desde esta posición, ese vivir en la voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios es que no solo se hace en un reflejo a lo que realmente estaba pasando en su corazón, sino a un reflejo de lo que Dios había diseñado con él. Y que una generación pueda vivir activamente en un servicio. Nosotros, por ejemplo, le servimos al Señor. Entonces, hoy, ¿cómo le servimos al Señor? ¿Desde qué posición en nuestro corazón le servimos? Y eso se lo estamos reflejando a nuestras hijas. Transmitiendo. Eso se lo estamos transmitiendo, cómo lo hablamos, cómo nos volvemos hacedores de la palabra, y cómo cuando somos hacedores de la palabra, cómo eso calza en el corazón de nuestras hijas. Y esa palabra no solo es por hablarlo, sino es por modelarla. Entonces, ya esa parte venimos a ser hacedores de la palabra desde una posición en que la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable, pero desde ahí, ¿cómo yo la hago agradable para mis hijas, para nuestros hijos? Entonces, tiene que causar algo en nosotros, que haya un corazón que marca la posición de hacer todas las cosas con fundamento en la voluntad de Dios. Y desde ahí, cada una de nuestras generaciones tiene un deber, y el deber es preservar la verdad. 1, preservar la verdad. 2, transmitir la fe. 3, manifestar el carácter de Dios en su tiempo. Y el olvidar que Dios ha hecho, yo lo llevo desde acá, el que la generación olvide que Dios nos ha llevado a ser hacedores y servidores de Él, nos lleva a que una generación se vuelva sensible, débil. Tenemos que nosotros reforzar con la palabra del Señor para que nuestra generación se vuelva sólida de lo que realmente Dios quiere transmitir. Y en realidad, estando en la palabra del Señor, la palabra nos va a traer vida, nos va a traer esa dirección a la voluntad que Dios tiene en nuestra vida. Y es ahí donde comenzamos a tener una posición de solidez para con nuestra generación. Hoy cada accionar nuestro tiene que reflejar lo que realmente Dios quiere transmitir a nuestra generación. Y lo primero es la palabra de Él, la Escritura, que se quede en sus corazones, porque eso es lo que les va a traer la seguridad, les va a traer la salvación. Hay algo, amor, que lo veo en nuestras hijas desde la posición en que nosotros podemos ver cómo nosotros hablamos, cómo nosotros nos dirigimos, cómo nosotros hacemos. ¿Qué estamos enseñando a nuestras hijas? Desde esa posición, con lo que vos y yo hoy hablamos y dependemos del Señor. Y aquí voy a traer la fe. Vos me has dicho que una de las cosas es fe en mí. Entonces, ¿cómo yo les transfiero fe a mis hijas? Y hay algo. La fe se transmite cuando tú la vives en la voluntad de Dios. No es perfecto, no somos perfectos, pero la fe se va a transmitir a medida que la voluntad de Dios viene a formar parte de nuestra vida. Hoy yo solo quiero decirte que el verdadero servicio es conformado en la voluntad de Dios. Ahí se forma todo, en la voluntad de Dios. Fuera de ahí, fallamos. Fuera de ahí, nos volvemos con esa fe fingida y no genuina. Nos quedamos desde una posición en lo que puedo hacer sentir a otros bien, pero en realidad yo lo estoy viviendo. En realidad yo lo estoy modelando. ¿Qué tanto en nosotros puede venir a ser algo genuino para que yo con responsabilidad como papá y como esposo pueda transferir con eso original, eso genuino al corazón de nuestra generación?
Y es ahí que lo vemos en nuestro servir en la casa, en nuestro servir en la empresa, en nuestro servir en la obra del Señor. ¿Qué pensás de todo esto, amor? Cuando hablas de establecer la voluntad del Señor, requiere en nosotros ese nivel de obediencia, porque es necesario que nos apeguemos a lo que dice la palabra. Y la palabra siempre nos remarca, podemos ver cómo David siempre, aún en medio de las luchas que él tenía, en medio de las fallas de él mismo, pero él siempre buscaba la voluntad del Señor. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Que como padres tenemos el deber, la responsabilidad de siempre anhelar, buscar cuál es la voluntad del Señor, de esa obediencia, sin entender muchas veces, decir, Señor, yo quiero establecer tu voluntad en mi casa, yo quiero ser transformado a través de ti, para que nuestros hijos el día de mañana, como vos decías, la fe viva, porque es una fe viva que nosotros debemos de vivir cada uno, pero que nuestros hijos los van a literalmente atesorar y va a ser impactado, porque nuestras palabras deben de estar acorde a nuestras acciones. Entonces, de pedirle al Señor que nos escudriñe, que nos transforme en un corazón íntegro, y que lo principal es de que nuestros hijos puedan ver que en medio de nuestras fallas, que en medio de nuestras luchas, hay hombres y mujeres que le temen al Señor, de hacer lo correcto, de hacer lo recto. Y quiero dejar un par de preguntas como reflexión. Y una de ellas es, ¿cómo podemos cultivar una relación más profunda con el Señor como papás? Y es a través de esa comunión con Él, a través de la Escritura, a través de servir al Señor, a nuestra generación. Y otra es, ¿qué talentos y habilidades estamos dando a Dios para ser usados en nuestra familia? Y una más sería, ¿cómo puedo fomentar la adoración y la alabanza en mi entorno? Esto es muy importante, porque recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Que tu hogar hoy sea transformado a través de la adoración, a través de esa comunión con el Señor, y que sea ese ambiente siempre propicio porque es necesario que nosotros demos ese espacio, ese lugar que Dios se merece, y que a través de ese accionar nuestros hijos puedan ver. Sí, y poder decir que la voluntad de Dios se vive. No solo es conocerla, es vivirla. Y Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Aquí hay una posición bien importante. El ser hacedores implica obediencia, implica una acción. Y desde esa posición Santiago aquí lo deja bien claro. Y el problema no es la ignorancia, el no conocer, sino realmente que hemos dejado de vivirla. Porque podemos conocerla, pero no la vivimos. No tiene impacto. Entonces servir a Dios implica impactar la vida de otros, impactar la vida de tu familia, impactar la vida de tus amigos, impactar la vida de tus compañeros de trabajo, impactar la vida de nosotros como iglesia. Y desde esa posición cada uno de nosotros nos venimos a ver de cómo entonces David no vivió como un protagonista. David lo que realmente fue interiorizado desde lo último en su corazón, desde lo más profundo, y desde ahí es donde viene el impacto hasta el día de hoy. No hay protagonismo, no hay performance. Ahí es algo que se vive detrás del escenario primero con el Señor. Y es ahí donde cuando nos damos ese momento de hablar, es el momento de hablar lo que vives en la voluntad del Señor. Nosotros no somos perfectos, pero quiero decirte algo, que la palabra que tú le puedes decir hoy a tus hijos, la palabra que hoy puedes declararle a tus hijos, va a impactar su generación. Ahí como estás, sentado ahí con tu familia,
ahí puedan reunirse y podamos orar juntos. Tomen los elementos de Santa Cena y en este momento vamos a orar, pero por creer que hay un Dios que nos está dando oportunidad para poder darle ese seguimiento, pero sobre todo esa guía a nuestras generaciones, a nuestras familias. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que haces, gracias por lo que vas a seguir haciendo, gracias Señor por lo que haces y lo estás haciendo con cada una de nuestras familias, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que lo que tenemos que hacer es hacer tu voluntad, obedeciendo lo que dice tu palabra, impactando a otros y que tengamos una fe genuina que marque ejemplos, que deje huella en los corazones y sobre todo en aquellos que hoy no conocen del Señor, hoy puedan conocer que hay un Cristo vivo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios está esperando una generación que corresponda a esa voluntad de Él, que corresponda a su palabra, para que el propósito que Él tiene con esa generación sea revelado y no sea con un stop, sino que haya una revelación genuina. David, en medio de todas sus circunstancias, trató de agradar a Dios y eso le da un reflejo para vivir en la voluntad de Dios. Todos los defectos nuestros, todos los errores nuestros, cuando vienen a la voluntad de Dios, vienen a ser transformados para poder tener el privilegio de servirle a Él y poder guiar esa generación que hoy está esperando una palabra tuya, un modelo tuyo en la casa, en el trabajo y en la obra del Señor. Que el Señor le bendiga.